Buenas tardes, alumnos. Disculpen que no vaya a prender la cámara, pero se me queda la laptop. Por ese motivo no la puedo encender hasta que solucione este inconveniente que tengo. Buenas tardes, licenciado. Entonces, Buenas vamos tardes, a dar licenciado. inicio. Buenas tardes. Buenas tardes, Torres. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla, alumnos? Ya Sí se se ve. puede visualizar, Sí, profesor. Listo. Antes de iniciar, alguien que recuerde lo que hablamos en la clase de ayer. ¿Quién se ofrece? ayer hablamos de la biosfera y sus características. Ok, Torres, ¿puedes resumir la clase del día de ayer? Hablamos también de los ecosistemas, ya sean terrestres, acuáticos, cómo los animales sufren cuando hay la contaminación, cambios climáticos, también sobre la atmósfera, cómo estos animalitos se adaptan al clima, también sobre cómo cada ambiente tiene diferentes como propiedades, que también hay suelos que son muy nutritivos, que hay rocas y que a veces los partes de los seres vivos que cuando ya no son vivos, sirven como nutrientes y cómo la energía circula en esos ambientes. Ok, gracias Torres. Muy buen concepto. Parece que has investigado bien. Entonces, vamos a dar inicio con el tema que nos quedamos en el día de ayer, que es la ecología. Por favor, Víctor, inicia la lectura del texto. La ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. El término fue creado por el biólogo alemán Ernst ya, Haskell, nacido en 1864, vivió hasta 1916 a partir de dos palabras griegas. Oiski, no, ya. Oikos, que significa casa o lugar para vivir. Logos, que significa estudio de. Ok, tenemos el medio acuático en el caso, pues, de la ecología, que es el estudio de los ecosistemas, como ya lo mencionó Víctor. El medio acuático, ya lo hemos mencionado, está constituido por agua y es característico de los ecosistemas acuáticos. Los seres vivos que habitan en él efectúan el intercambio de gases, que es el oxígeno y el dióxido de carbono, con el agua, a excepción de algunos que viven cerca de la superficie, como las algas, que lo hacen con la atmósfera. El medio acuático también se caracteriza por el contenido de nutrientes disueltos en el agua. Los diversos medios acuáticos tienen características diferentes en función de su contenido en sal, temperatura y nutrientes que están disueltos en estos ecosistemas. Los organismos de los medios acuáticos pueden vivir sobre diversos sustratos. Los sustratos son en el fondo del océano o ríos, lagos o, por ejemplo, en una especie sería las algas. Otro ser vivo es la esponja que vive sobre las conchas de los moluscos. Como pueden ver, tenemos a las medusas. Las medusas no viven sobre un sustrato, ya que permanecen suspendidas sobre el agua. O sea, ellas nunca bajan ni suben, permanecen cerca de la superficie. Por eso es que son tan fáciles de atrapar. Tenemos los factores limitantes de esto. Los factores de los ecosistemas terrestres son principalmente el agua. Este es un factor limitante, ya que la escasez de muchas zonas, aparte de lo que es la temperatura, que es otro factor limitante,
tiene que mantenerse en unos márgenes óptimos y otro factor limitante serían los nutrientes, ya que sin nutrientes las especies que viven en estos ecosistemas pues llegarían a morir. En el caso de los ecosistemas acuáticos, los factores limitantes son la luz, ya que la luz es esencial para estos seres que viven en los ecosistemas acuáticos, ya que si la luz disminuye, como ya sabemos, a mayor profundidad de agua, menor cantidad de luz. Los elementos nutritivos que se depositan en el fondo serían degradados, o sea que se descomponen, y por eso es que es importante el tema de la luz en la profundidad del agua. También tenemos lo que es la ley del mínimo, establece que cualquier proceso que dependa de varios factores está controlado por lo que el más que se aproxima al valor por el cual el proceso se detiene. Tenemos los factores ambientales, como ya lo mencionaron en la clase anterior, la contaminación, etcétera. En este caso, más específicamente, la luz, el agua, la temperatura y la salinidad o pH. Por favor, Torres, lee la siguiente parte, a partir de la luz hasta lo que es la salinidad. La luz condiciona la proliferación de organismos fotocéntricos, por ejemplo, leva luminosidad, favorece el crecimiento de algas como en un ecosistema acuático. El agua. Los seres vivos necesitan agua para vivir, pero también existen adaptaciones o lugares áridos. Víctor, continúa, por favor. La temperatura media y sus cambios. Normalmente, las especies de un ecosistema están adaptadas a un determinado margen de temperaturas. La salinidad del agua. Las aguas oceánicas tienen un contenido en sales muy estable, mientras las aguas continentales son muy heterogéneas dependiendo de las características de los suelos donde se circulan. Ok, el pH, ya les hemos mencionado que es importante, depende de la composición de los elementos que forman el suelo y las sustancias que están en el agua. Los factores limitantes son los factores ambientales como la luz o la temperatura, que ya se han mencionado, que limitan la capacidad de que se desarrollen unas determinadas especies. Tenemos lo que se llama el intervalo de tolerancia, que en sí es la medida en que se puede calcular cuánto una especie puede tolerar el hábitat o el ecosistema en el cual no está adaptado. Quiere decir que con esto se puede medir si puedes poner a un pez de agua dulce en cierta cantidad de agua salada. Como pueden ver, el ejemplo que nos pone el libro es un pez de agua dulce, como ya lo he mencionado. Ellos no pueden ingresar directamente al mar porque morirían, ya que estos peces están adaptados al agua dulce. Y también tenemos lo que es la curva de tolerancia, que de la misma manera es un tipo de medida, pero en este caso no se basa en una sola especie, sino en un solo grupo, que sería la especie estónica. Y la siguiente especie, ¿cuál es, Víctor? La especie Euriónica. Ya, la segunda especie es la que resiste a mayores cambios climáticos. En cambio, la primera, la que es estónica, tiene que tener ciertas condiciones para poder desarrollar su vida. Como ya hemos mencionado, cada especie presenta una cierta capacidad de resistir lo que son las modificaciones en su entorno sin que la afecten, pero tienen límites de tolerancia. Para eso sirve el intervalo de tolerancia y la curva de tolerancia. Y frente a varias
y variaciones de uno o más factores ambientales, sea la temperatura, la luz, la salinidad. Según la tolerancia a los factores ambientales, las especies pueden clasificarse del modo siguiente. Como ya mencionó Víctor, la primera especie son las que más resisten. Tienen un intervalo de tolerancia muy amplio para uno o varios factores ambientales, ya sean sal, sea luz, sea salinidad, sea algún cambio climático, etcétera. En cambio, las especies estónicas son organismos más exigentes, requieren ciertas especificaciones y no pueden subsistir fuera de un estrecho intervalo de tolerancia. Cuando se trata de un factor concreto, se escribe lo que es el prefijo euri o esteno y a continuación el factor ambiental. Así, un organismo eurotermo es poco sensible a los cambios de temperatura a un organismo estenotermo. Por último, tenemos lo que es la biocenosis, que es como un tipo de ecosistema que está constituido por diferentes especies que establecen una serie de relaciones entre ellas. Por ejemplo, aquí en la gráfica tenemos un ejemplo visual claro de lo que se está mencionando. Y es el conjunto de individuos de la misma especie o diferente que habitan en un lugar determinado y recibe lo que es el nombre de población. La población es la que está en un hábitat, población o especie. Listo, alumnos. Eso sería todo con respecto al tema anterior que estuvimos hablando y más concretamente a lo que es el ecosistema. Un ecosistema está formado por la especie y el espacio físico y al conjunto de especies que habitan en este ecosistema lo llamamos población. Listo, alumnos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, la verdad es que no, todo Sí, entendido. ¿Todo claro? Todo Listo. claro, Entonces licenciado. vamos a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los factores ambientales para las especies acuáticas? Es pregunta abierta para que el que desee contestarla levante la mano y pueda responder. Los factores ambientales, Sí, ambientales pero de las especies acuáticas, ¿no? de las especies acuáticas. Ya lo han mencionado en en la clase anterior. Los factores pueden ser factores habitóricos que serían no vivos, por ejemplo, como mencionamos ayer, las temperaturas del agua, como se mencionó, la luz solar, el oxígeno disuelto, la sanidad, pH del agua, que lo acabamos de hablar también, la presión, las nutriciones, que también lo acabamos de hablar, las corrientes y movimientos del agua y turbidez, pero también hay algunos que puede ser la disponibilidad de los alimentos, que también estábamos hablando, la competencia entre especies, el, ¿cómo se llama? De la depredación, que es la presión de las especies cazadoras, etcétera. Ok, correcto, Víctor. Hasta cierto punto tienes razón. Por favor, Torres, indícame tu respuesta. Los factores ambientales, como dijo mi compañero, dependen de la luz. Por ejemplo, como usted dijo, que entre más profundidad hay, la luz no llega tanto. Entonces, hay cosas que una persona puede lanzar, por ejemplo, un tomate, y el tomate no se va a ver rojo porque entre más profundidad se vaya hundiendo, eso va perdiendo su color. Y a veces esto puede afectar mucho lo que sería, los animales acuáticos, porque la temperatura a veces sube demasiado que hace que los animales que estaban de profundidad lleguen a muy rara vez a llegar
cuidar a lo que están en las orillas. Por ejemplo, un caso que fue muy común también, fue el pez diablo, que él vive como más de 300 metros de profundidad y los cambios climáticos, también más de la continuación de la contaminación. Entonces ha hecho que el animalito vaya a la superficie y bueno, se haya encontrado que hasta otros animales hay en la superficie. También de que hay personas que consumen los animales y a la hora de querer deshacerse de ellos, lo botan al mar y a veces llega a ser como una plaga, otros sobreviven, otros infectan el mar, haciendo que haya enfermedades, otros que muten y también sobre la salinidad del agua que hace que ciertos animales no puedan adaptarse a lo que sería el agua, como se mencionó también de la especie de estunoicas, que era muy poco probable de que estos se puedan adaptar a un medio diferente de temperatura, de luz, del pH, a diferencia de lo que eran otros que sí se podían, que eran eucariocas, que sí podían adaptarse a cualquier tipo de ambiente. Ok, Torres, muy bien, está acertada tu comentario, tu definición, tu respuesta también. Me alegra, alumnos, que hayan leído, hayan investigado un poco el tema, porque es muy importante tener estos conocimientos en sí, ya que dependiendo de lo que vayan a realizar en el futuro, ya sea que se vayan a dedicar a la comunicación, a lo que es el derecho o cualquier rama que decidan elegir ya para su futuro, estos conocimientos les van a ayudar de cierto modo. Ok, alumnos, vamos a explicar la tarea que tienen que realizar. Como pueden visualizar, la tarea en clase es fácil en esta ocasión. Es una investigación de un ecosistema cercano a la localidad en donde se encuentren ustedes, sea Guayaquil, sea Quito, sea algún lugar de Manabí, de la provincia de Manabí, y describir los factores limitantes que influyen en el equilibrio de este lugar, de este ecosistema. Esa es la tarea en clase. Y la tarea en casa es elaborar lo que es una línea de tiempo que muestre cómo ha evolucionado lo que es el concepto de ecología a partir del autor que ya hemos mencionado en clase hasta la actualidad, agregando en cada punto una reflexión personal sobre su relevancia eh, correspondiente a cada etapa de la evolución de este término. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a las actividades, alumnos? No, Torres, No, Buena, licenciado. ninguna, profe. ok, ¿saben elaborar una línea de tiempo? claro que sí. Ok, Sí. Sí. listo. Entonces, alumnos, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ya saben, si tienen alguna pregunta que realizarme, pueden hacerla mediante la plataforma. Ha sido un gusto. Nos vemos en la siguiente clase, alumnos. Chao, licenciado. Ya, profe, cuídate. Licenciado. Gracias, Torres. Tengan una linda Hasta luego, tarde. licenciado. Hasta luego.